memoria, optimizadas en almacenamiento, optimizadas en GPU y por supuesto de alto performance. También vimos el funcionamiento y la creación de una virtual machine SkySet, que representa el concepto de elasticidad, donde solamente podemos crear políticas de CPU. Si se dieron cuenta, son los únicos tipos de políticas que podemos crear, y ya vimos cómo funciona internamente. Aunque como usuario final me dé esa sensación de una virtual machine SkySet, internamente está trabajando mediante un balanceador de cargas. Lo que vamos a platicar ahorita, compañeros, ahora son sobre las zonas de disponibilidad o la alta disponibilidad de recursos dentro de Azure. Entonces, para poder trabajar o para poder explicar la alta disponibilidad, tenemos que explicar la región. ¿Qué es una región en Azure? Para poder platicar la alta disponibilidad, vamos a platicar sobre lo que es una región. Como dato, Microsoft tiene o está utilizando regiones, son 58 regiones, que una región vamos a conocer que es, de este lado, sería regiones Azure. Regiones Azure. Vamos a tener la parte de regiones. Como les dije, son 58 regiones en el mundo. Este número puede cambiar, no es una pregunta de examen. Son 58 regiones en el mundo y cada región, voy a hacer una captura de pantalla porque lo voy a utilizar para explicar. Vamos a indicar que una región es un espacio geográfico físico con hardware físico. Entonces vamos a tener varias regiones y dentro de estas regiones tenemos 3 regiones especiales. Entonces, como les dije, son 58 regiones. Esto no es pregunta de examen. Este número puede cambiar semana a semana. De hecho, como dato, se dan cuenta que en México ya anunciaron una región, aquí en México Central. Está anunciada, no está creada, simplemente está anunciada la región. En Latinoamérica todavía no se aplica ninguna región aparte de la que tenemos en Brasil, pero en la Ciudad de México se va a crear una nueva región. Entonces, 58 regiones en el mundo, de las cuales existen 3 regiones especiales. Tenemos las regiones de Estados Unidos. Hay unas regiones que son para el gobierno y solo para el gobierno de Estados Unidos. De hecho, hay una región de este lado en Texas. Hay una región especial para el gobierno en Texas, pero hay varias regiones. Pero existen regiones especiales para el gobierno de Estados Unidos. También existen regiones especiales para la parte de Alemania. Para la región de Alemania existen regiones especiales para el gobierno. Si no formas parte del gobierno de Alemania, no vas a poder utilizar estas regiones. También vamos a tener algunas regiones también especiales en China. En China también tenemos regiones especiales, pero como dato, de las 3 regiones especiales que tenemos en el mundo, la única que no administra directamente Microsoft es la de China, por obvias razones. Entonces, las regiones especiales es la de Estados Unidos, la de Alemania y finalmente la de China. Son las regiones que existen especiales en el mundo. Hay que recordarlas para la parte del examen, tal vez no para el 103, pero sí para la Z900. Muy bien, también vamos a explicar qué es una región. Una región, compañeros, es un espacio geográfico con hardware físico. A eso es a lo que llamaremos nosotros como una región, en donde, en donde nosotros pues utilizamos hardware físico, o nosotros como usuarios lo único que hacemos es rentar espacio dentro de hardware físico, y este hardware físico, nosotros podemos agregarlo de este lado. Entonces es hardware físico interconectado, utilizando la parte de enfriamiento, la parte de energía y por supuesto la parte de storage. Entonces eso nosotros conoceremos como una región, un espacio geográfico con hardware físico. Pero si nosotros vemos con una lupa una región, van a notar que una región
es más interesante de lo que parece. Entonces vamos a tener una región dentro de Azure y como tal una región pues es más interesante de lo que parece, donde nosotros vamos a tener que una región está dividido en dos tipos de grupos. Está dividido en dos grupos. Primero las zonas de disponibilidad y después el hardware común. Aunque lo vamos a llamar aquí como el hardware normal, lo voy a poner entre comillas, aunque en el material ustedes lo verán como hardware común. ¿Qué es esto del hardware normal? El hardware normal pues es hardware interconectado, entre sí, donde va a utilizar recursos que se comparten entre ellos. Entonces aquí van a tener servidores, storage, van a tener SANs y por supuesto todo este hardware interconectado va a compartir su misma energía y va a compartir su mismo storage y el enfriamiento. Esta es la principal característica del hardware normal. Todos los servicios que hemos creado ahorita, la máquina virtual que creamos ayer, en el ejemplo, la Virtual Machine SkySet que creamos, todos esos recursos se encuentran dentro del hardware normal de una región. Normalmente este hardware normal no cuenta con alta disponibilidad. De hecho, si ustedes agregan un servicio dentro de este hardware normal, el servicio no va a contar con alta disponibilidad. ¿Por qué? Si ustedes agregan aquí un elemento y en algún momento se descompone, ya sea por algún desastre natural o por alguna falla humana, simplemente se descompone la energía, automáticamente toda la información que ustedes tenían o toda la información que tenían los usuarios dentro de este hardware normal o dentro del hardware común, pues se va a perder. Pero normalmente cuando ustedes crean servicios, siempre se agregan aquí. Esto es de cada región. Imagínense de la región que es en el este de Estados Unidos. En el este de Estados Unidos, pues tiene los dos tipos de hardware. El hardware que llamamos nosotros normal y también vamos a tener otro grupo dentro de una región que se le conoce como Availability Zones. Esto está en cada región, aunque cabe destacar que no todas las regiones tienen esta funcionalidad, la parte de Availability Zones. ¿Qué es una Availability Zones? Una Availability Zone, Availability Zone, una Availability Zone es un grupo de hardware común. Por ejemplo, dentro de una región podríamos tener hasta 3 grupos de hardware común o también, indicándolo de otra manera, hasta 3 zonas de disponibilidad. Entonces, dentro de una región yo puedo tener hardware que va a tener su enfriamiento y su energía independiente, pero también puedo tener otro grupo que funcione de la siguiente manera, que también tenga su propia energía y su propio enfriamiento, y puedo tener hasta 3 grupos dentro de una región. Cabe destacar que no todas las regiones tienen esta funcionalidad, tienen las zonas de disponibilidad. Estas zonas de disponibilidad nos sirven para que nuestros servicios sean altamente disponibles y no dependamos de un solo tipo de hardware dentro de una región. La principal característica de las zonas de disponibilidad es que entre ellas están interconectadas. Hay algunos servicios que por defecto utilizan esas zonas de disponibilidad, como por ejemplo Cosmos DB, que es una base de datos altamente disponible en Azure, o por ejemplo, algo que vamos a ver más adelante, los storage. El storage por defecto utiliza las zonas de disponibilidad, por ejemplo, pues el ZRS, el GZRS, que son zonas de disponibilidad, que son tipos de storage que utilizan las zonas de disponibilidad por defecto. La principal característica es que también las máquinas virtuales las pueden agregar aquí, pero tienen que indicar que las van a agregar en estas zonas de disponibilidad. Esto es muy importante. Para que una máquina virtual pueda existir o pueda vivir dentro de una Availability Zone, ustedes tienen que indicarlo. Por ejemplo, ustedes tienen que indicarlo. Nosotros cuando creamos una máquina virtual,
nosotros cuando creamos una máquina virtual, nada más voy a hacer la configuración para que ustedes lo vean. No es necesario que esto lo hagan, pero simplemente véanlo ustedes. Voy a crear una máquina Windows 10. Windows 10, Microsoft Windows 10. No la voy a crear, simplemente les indico cómo puedo indicar cuando esté creando una máquina virtual que va a estar en una zona de disponibilidad. Nosotros primero tendríamos que elegir el grupo de recursos. Después de indicar el grupo de recursos, el nombre de la máquina virtual. Después del nombre de la máquina virtual, aquí es donde viene la parte de Availability Options. De este lado, nosotros tenemos que indicar, este sería zona de disponibilidad 1, este sería zona de disponibilidad 2, este sería zona de disponibilidad 3. Eso significa que dentro de una región yo voy a poder tener hasta 3 zonas de disponibilidad. Cuando yo esté creando, por ejemplo, las máquinas virtuales, yo puedo elegir en cuál de estas 3 zonas de disponibilidad puedo agregar mi máquina. Algo muy importante. Una máquina creada no se puede agregar en una zona de disponibilidad. Si ustedes ya tienen una máquina y quisieran moverlo a una zona de disponibilidad, no se puede hacer. Hay una manera para poder hacerlo. Crear un backup de esta máquina y crear el recovery dentro de la zona de disponibilidad. Pero por defecto, una máquina virtual ya creada, una máquina virtual que esté corriendo, no puede moverse de aquí a una zona de disponibilidad. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. La configuración que debe de llevar la máquina virtual para poder agregarse a la zona de disponibilidad lo tendría que hacer en la creación de la misma. Por ejemplo, de este lado tenemos dos tipos de disponibilidad, que es Availability Zone, que es el que estamos utilizando. Y aquí es donde yo voy a elegir en cuál de las 3 zonas de disponibilidad voy a querer a mi máquina. Pero esto lo tengo que hacer manualmente. Siempre que esté creando una máquina virtual, yo tengo que configurar en qué zona de disponibilidad voy a agregar mi máquina virtual. Muy bien. Si no lo indican ustedes que van a agregar esta máquina virtual a una zona de disponibilidad, no la estarían agregando aquí, sino por defecto. Cuando nosotros indicamos que no queremos ninguna redundancia, significa que nuestra máquina virtual va a estar aquí. Muy bien, a esto se le refiere con los Availability Zones. No en todas las regiones, en las 58 regiones no tenemos las 3 zonas de disponibilidad. Tendremos por ahí de 32 regiones con Availability Zone, no las 58. Y hay algunas regiones que solamente tienen 2 zonas de disponibilidad. A esto se refiere con la alta disponibilidad de Azure. Utiliza esa infraestructura de hardware para la alta disponibilidad y hay algunos servicios, como lo mencionaba, que lo utilizan por defecto, pero las máquinas virtuales no lo utilizan por defecto. Si ustedes quieren agregar una máquina virtual en la alta disponibilidad, se lo tienen que indicar. Tal vez ahorita se estén preguntando, ¿hay algún precio extra al de tener nuestros servicios en las zonas de disponibilidad? La respuesta es, y lo voy a poner entre comillas, no. Porque si aquí te cuesta un servicio 73 pesos, pero no nos dicen las letras chiquitas. Aquí dice que también te van a costar 73 pesos. O sea, es lo que te dice que te va a costar dentro de una zona de disponibilidad, pero estos 73 pesos los voy a poner entre comillas. Porque lo que te va a cobrar es el ancho de banda de las zonas de disponibilidad. No aumenta mucho el precio, de 73 pesos a lo mucho aumentará a 76 pesos, pero es algo que no te indican, que como tal te cobran el ancho de banda dentro de la zona de disponibilidad. Es lo único que te van a cobrar, pero que te cobren algo extra aparte de lo que cuesta el servicio, no lo hacen. Muy bien, compañeros. ¿Alguna duda? Ahí está, compañero César. ¿Lo escucho? Sí, y entonces en tu factura te aparece indicado que tú tienes zona de disponibilidad y por eso tienes ese adicional.
No te indica que tiene zona de disponibilidad, pero sí te indica el ancho de banda de la zona. ¿Te parece como ancho de banda? Exactamente. Como ancho de banda te aparece, y ahí es cuando te das cuenta, oye, pues me estás cobrando un poquito más. Pero eso es por la zona de disponibilidad, el ancho de banda. Como tal, utiliza hardware dedicado, utiliza una red dedicada a la zona de disponibilidad, pues obviamente la red que está aquí, pues se cobra de diferente manera a la que está aquí. Ok, gracias. De nada, compañeros César. ¿Alguna otra duda, compañeros, con esta parte de zona de disponibilidad o availability zone? Esto lo expliqué porque más adelante vamos a ver la parte de storage, y el storage pues va a utilizar estos que están aquí. ¿Mande usted, compañero Hugo? Ok, gracias. Entonces una zona de alta disponibilidad es un conjunto de hardware normal, ¿no? Podría decirse así. Exactamente. Ok. Exactamente, que son 3 grupos. O sea, si nos damos cuenta, en el hardware normal solamente tenemos un grupo donde tenemos compartido la energía y el enfriamiento, pero una zona disponible es lo mismo, pero pues lo tiene independiente al hardware normal. También esto es lo mismo, pero independiente. Esto serían como 3 zonas normales, lo voy a poner entre comillas. Sí. Y eso sería una availability zone. Así es como lo maneja Azure. Y otra pregunta, o sea, si creamos una virtual machine, digamos que no la podemos mover a una availability zone, ¿no? Ajá. Pero Si la creamos aquí, si la creamos ya en no una la normal. podemos mover. Uh-huh. Pero si la podemos poner en otra región, ¿se puede mover a otra región normal? La máquina virtual no se Sí, puede mover a una región. a otra región no se puede mover. Uh-huh. Pero Uh-huh. dentro de una... Sí hay una manera. Sí, Sí hay una manera, hacer un backup de la máquina virtual y hacer un recovery en la región que yo quiera. un backup. Ok, ok, ok. Y en cambio con Se tendría una que hacer. availability pues no hay tanto problema, ¿no? Se puede mover para allá y para acá. Sí, de hecho, bueno, también dentro de la misma región, pero sí se Ajá. puede mover. De Ok. aquí para acá, como están interconectados, sí se pueden mover. De hecho, Microsoft tiene algo bastante interesante porque pues el availability zone puede fallar. Entonces, si una máquina virtual lo tengo aquí, si esta availability zone comienza a fallar, entonces realiza algo que se le conoce como migración en vivo, que es migrar la información que tiene en esta availability zone, lo migra a otro availability zone. Esto no lo hacemos nosotros, esto lo tiene configurado por defecto Microsoft. ¿Lo escucho, compañero Iván? Gracias. Sí, quería hacer la consulta. Bueno, en sí tú me mencionas que lo que es el Ability Zone siempre son 3, ¿correcto? Pues algunas regiones tienen 3, otras regiones tendrán 2, pero no todas las regiones tienen availability zone. ¿Cómo puedo elegir yo a la mejor Ability Zone dependiendo del ancho de banda? A ver, ¿cómo? O sea, por ejemplo, yo tengo en este caso 3 Ability Zones, ¿correcto? Ajá. Ya, tengo 3, pero yo tengo que saber cuál de las 3 tengo que elegir. Quiero elegir la mejor. En este caso en ancho de banda, por ejemplo. Desde ¿Cómo podría evaluarlo? ¿Cómo podría comparar entre los 3 cuál es el mejor? Como tal, no hay como una manera de comparar los 3 availability zones. Nos dicen que existe, pero no nos dice cuál es el mejor. De hecho, si te llega a dar un anuncio si alguna availability zone está fallando cuando estés creando o haciendo la creación de tu máquina virtual. Entonces tú tienes la posibilidad de cambiarlo a otra availability zone, pero que te diga cuál de los 3 es el mejor o que tú puedas comparar, no se puede. Hay algunos elementos o algunas páginas que te dicen la cantidad de latencia que tardan todas las regiones en Azure, pero solamente la región. Tú tendrías que hacer pruebas unitarias en la availability zone, pero ya creada tu máquina virtual. Si no te convence, cambiarla a otra zona de disponibilidad. Según la latencia, ¿no? Okay. Exactamente. Listo. Gracias. De nada, compañero. Muy bien. ¿Alguna otra duda, compañeros? Me marcan con una X si no hay dudas, o una manita arriba si tienen alguna duda, por favor. Gracias, compañero Iván. ¿Lo escucho, compañero César?
Bueno, no lo escucho. Creo que tiene cerrado su micrófono. Ahí. Ahí está, perfecto. Muy bien. Y una máquina virtual, o sea, vemos que no se puede migrar en vivo a otra región. Pero si pertenece a la misma región y la quiero cambiar, no sé, de grupo de recursos en la misma zona, eso sí se puede. Ah, sí, una máquina virtual sí la puedo cambiar a otro grupo de recursos, pero solamente entre grupos de recursos. El grupo de recursos puede estar en cualquier otra región. Lo único que no cambia de región es la máquina. Pero de grupo de recursos sí la puedo cambiar sin ningún problema. Ok, si el grupo de recursos está en otra región, Sí, en vivo. aunque el grupo de qué recursos... Lo escuché entrecortado, veo otra vez, compañero. En vivo, ¿qué sucede con los datos durante la migración? Bueno, según se dice por papel, realmente esto ya lo he probado en vivo y no es tan así, pero en papel te dice que la máquina virtual solamente se apaga 10 segundos para la migración en vivo. O hay dos opciones, que si falla completamente la availability zone, se apaga la máquina 10 segundos y la migra, se supone. El siguiente punto es que no la apaga, pero sube la latencia de la máquina. Entonces, pues la máquina responde un poquito más lento, pero va a seguir trabajando la máquina virtual. Esto depende del problema que tenga la zona de disponibilidad. No lo puedo configurar porque depende mucho del hardware físico. Ok. Ok, gracias. De nada, compañero. Sí, pero como tal, no puedo yo configurar la parte de migración en vivo. Esto es solamente una medida de seguridad dentro de Azure, pero no hay una manera que yo pueda controlar esto, porque esto lo hace internamente Azure. ¿Lo escucho, compañero Hugo? ¿Está dentro del alcance de este curso ver una migración de Virtual Machine o es un tema aparte? ¿Migración a dónde? De una Virtual Machine a otro tipo de, bueno, a otra región o algo así. Un backup. Un backup sí, el backup sí lo veremos el día de mañana, el backup de la máquina virtual lo vamos a ver el día de mañana y pues veremos también el recovery de la máquina virtual, pero sería mañana. Ok, gracias. De nada. ¿Lo escucho, compañero César? No, yo ya pregunté, gracias. Ah, perfecto. Muy bien, entonces con una X si no tienen dudas y listo. Perfecto, compañeros, pues son así como funcionan los Availability Zones, que pues es una región que existen en regiones dentro de Azure. Recuerden que están separados en hardware normal o software o hardware común y también en zonas de disponibilidad como dato. No todas las regiones utilizan Availability Zones. Ustedes pueden elegir una máquina virtual que sea candidata a una Availability Zone, pero ustedes lo tienen que configurar, muy importante. Perfecto, pues esto sería la parte de Availability Zones. Hay que tenerlo bastante en cuenta de cómo utilizarlo. Estas son las regiones de las cuales hay una región que es especial dentro de Azure, que son regiones especiales que ustedes no van a poder utilizar. Muy bien, pues ahora vamos a pasar al siguiente tema y después de este tema van a hacer una pequeña práctica. El siguiente tema sería algo que se le conoce como Availability Set. Normalmente nos dimos del problema de utilizar los Availability Zones ya configurados o no configurados. Tú tienes que decidir en cuál Availability Zone agregar nuestra máquina virtual. Pero ¿qué tal si nosotros ya tenemos un template de configuración? Es decir, un Availability Set. El Availability Set nos permite indicar cómo voy a utilizar las zonas de disponibilidad. Availability Set. Entonces vamos a tener un template de configuración en donde ustedes pueden elegir o ya dejar una configuración por defecto de que su infraestructura, cuántas zonas de disponibilidad va a tener y cuántos grupos de actualización va a tener. Entonces el Availability Set responde a la siguiente pregunta de cómo voy a utilizar las zonas de disponibilidad. Esto es lo que responde el Availability Set.
Normalmente la availability set se utiliza en desarrollos o en donde ustedes quieran controlar la infraestructura que van a agregar en las zonas de disponibilidad. Pero aquí me pregunta cómo voy, o responde a la pregunta de cómo voy a utilizar las zonas de disponibilidad. Como les dije, esto normalmente se utiliza bastante en desarrollos. Personalmente, yo lo he utilizado en desarrollos porque normalmente en desarrollos tenemos varias computadoras que trabajan dentro de la misma infraestructura. Pero el availability set se va a separar en dos elementos. El primer concepto que va a tener los availability set serían los fault domain. Fault domain. Los fault domain, ustedes van a ver en su material que los fault domain son elementos un poquito difíciles de entender, pero para un resumen súper rápido de los fault domain es cuántas zonas de disponibilidad voy a utilizar. Cuántas zonas de disponibilidad voy a utilizar. Y esto depende mucho de la región donde esté configurando el availability set. Por ejemplo, si yo lo configuro en el este de Estados Unidos, en el East US, en el este de Estados Unidos nosotros tenemos hasta 3 zonas de disponibilidad. Nosotros tenemos hasta 3 zonas de disponibilidad dentro del este de Estados Unidos. Entonces tenemos los fault domain que responde o hace referencia a cuántas zonas de disponibilidad voy a utilizar. Y tenemos update domain, que los update domain me indican o me ayudan a saber cuántos grupos de actualización voy a tener. ¿Cuántos grupos de actualización voy a tener? Entonces, los fault domain, cuántas zonas de disponibilidad voy a utilizar, y los update domain, cuántos grupos de actualización voy a tener. Esto de update domain es más, es más teórico, porque los update domain no es que me ayuden a controlar, simplemente me ayudan a separar lógicamente los grupos de actualización o cómo voy a estar actualizando una aplicación, ya sea el sistema operativo, el servidor de aplicaciones, la base de datos. Yo ya voy a tener los grupos de actualización bien definidos. Vamos a poner un ejemplo de cómo funcionan los availability set. Normalmente los availability set utilizan esta parte de las regiones. Siempre utilizan esta parte de las regiones. Aquí están. Utiliza los availability zones y a partir de los availability zones agregan nuestras máquinas dentro de las zonas de disponibilidad. Tal vez la única ventaja que tiene el availability set es de que ustedes no tienen que elegir dónde van a meter a la máquina. Automáticamente el availability set con su configuración inicial va a meter la máquina en los fault domain que ustedes hayan configurado. Imagínense que yo tengo un desarrollo en donde tenga 3 máquinas virtuales. Tengo un desarrollo donde yo tenga 3 máquinas virtuales que utilizan el MVC. Aquí tengo el modelo, de este lado tengo la vista y de este lado tengo el controlador. Me gustaría tener un availability set para poder agregar estas 3 máquinas tal vez en 2 zonas de disponibilidad, no en 3. No me gustaría meter nuestras máquinas en 3 zonas de disponibilidad porque recuerden que entre más zonas de disponibilidad utilice, pues más ancho de banda me va a cobrar. No es tanto el costo, simplemente que a la larga pues sí se nota un poco, pero vamos a probar o cómo sería la configuración. Primero, fault domain. ¿Cuántos fault domain voy a utilizar? En este caso, como solamente voy a utilizar 2 zonas de disponibilidad, indico que voy a utilizar 2 fault domain. Algo también muy importante, ¿cuántos update domain? ¿Cuántos grupos de actualización? Esto de grupos de actualización, como yo les dije, es simplemente una separación lógica para que ustedes puedan controlar cómo se van a actualizar nuestras máquinas virtuales. Actualización ya sea
un reinicio de las máquinas virtuales o actualización del sistema operativo o actualización del servidor de aplicaciones. La actualización es más de software que otra cosa. Muy bien. Entonces estoy indicando que voy a agregar nuestro desarrollo dentro de dos fault domains. Es decir, voy a utilizar dos zonas de disponibilidad. Entonces simplemente aquí voy a dibujar las dos zonas de disponibilidad. Esta sería zona de disponibilidad 1 y esta sería zona de disponibilidad 2. Lo que va a pasar, ¿y cuántos update domain? Como solamente voy a tener un solo desarrollo, solamente tengo un solo desarrollo dentro de mi availability set, pues solamente tendré un solo grupo de actualización. Entonces voy a tener un grupo de actualización, que el grupo de actualización me indica el hardware, las máquinas virtuales que van a estar interconectadas, y sé que estas representan a un solo desarrollo. Cuando esté empezando a agregar las máquinas virtuales, tal vez una desventaja que tiene la availability set es que ustedes no pueden elegir en cuál de los dos fault domains va a agregar la máquina virtual. Por ejemplo, para poder agregar la primera máquina, lo va a agregar aquí y siempre lo agrega en la primera zona de disponibilidad con el ID más bajo. La siguiente máquina lo va a agregar aquí en la siguiente zona de disponibilidad. Aquí lo estaría agregando. La siguiente máquina lo estaría agregando en esta zona de disponibilidad. Tendríamos la zona de disponibilidad donde tenemos el controlador. Todas estas máquinas pertenecen a un update domain. Lo voy a hacer un poquito más pequeño porque no van a caber las demás. De la primera máquina la va a meter aquí, la siguiente máquina la va a meter aquí, la siguiente máquina la va a meter aquí. Y todas estas máquinas pertenecen a un update domain. Entonces tengo aquí el modelo, tengo aquí a la vista y tengo de este lado el controlador. Nosotros aquí tenemos nuestra infraestructura, pero sabemos que todas estas máquinas pertenecen a un solo update domain, es decir, un grupo de actualización. Sabemos que si queremos actualizar estas tres máquinas o queremos actualizar a una de ellas, lo que va a hacer internamente, como están relacionadas, para no afectar la aplicación, va a apagar las tres. Entonces este sería un update domain. No las apaga, simplemente las reinicia. Lo que vamos a tener es que si quisiéramos agregar más máquinas y yo quisiera agregar otro grupo de actualización, yo por ejemplo agrego dos grupos de actualización. Podría poner otro desarrollo o clonar este desarrollo en otro grupo de actualización y yo voy a estar bastante tranquilo que aunque las máquinas virtuales pertenecen al mismo availability set, pertenecen a diferentes grupos de actualización. Así que puedo estar tranquilo de que no se van a reiniciar todas las máquinas virtuales, simplemente se van a reiniciar las que estén dentro del update domain. Esa es una ventaja de tener los update domain, aunque es un poquito complicado controlarlos porque a veces, una vez agregando la máquina virtual a un update domain, ustedes ya no lo pueden cambiar a otro update domain. Ese es un detalle muy importante y hay que recordarlo para poder utilizar un availability set. Es interesante utilizar los availability set, pero mucho se recomienda, o el mismo Azure recomienda, de que ustedes utilicen o agreguen las máquinas virtuales directamente en las zonas de disponibilidad, como lo vimos hace rato. Porque al utilizar un availability set, ustedes no controlan dónde va a agregar las máquinas virtuales. Simplemente hacen la configuración de cuántos fault domain van a tener y cuántos update domain van a tener. Como dato cultural, dentro de una availability set, el máximo grupo de grupos de actualización van a ser 20. Ese es el número máximo de grupos de actualización que tiene el availability set. Podríamos indicar que la única ventaja que tiene el availability set, y lo voy a poner entre comillas, es que me permite estandarizar la configuración de las zonas de disponibilidad. Pero recuerden que si yo quiero agregarla manualmente en la máquina virtual, lo puedo hacer. Hagamos un ejemplo para que quede mucho más claro, ¿vale? Muy bien, compañeros, pues hagamos un ejemplo. Primero, nos vamos a nuestro portal de Azure. Por favor, todos nos vamos a nuestro portal de Azure. ¿Ok? Nos vamos a grupos de recursos y los espero para que todos estén ahí. Por favor.
Me marcan con un check verde cuando estén dentro de los grupos de recursos, por favor.